Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Maravillosa cabecera. Para quien no la haya escuchado todavía, pues nada, agradeceros a todos vuestra visita, daros las buenas tardes, noches, y pues este miércoles vamos a hablar sobre el Blitz, ese término que crea tanta controversia en Twitter, hace rechinar los dientes, etcétera, etcétera. Y para eso, pues hoy tenemos a unos cuantos invitados e invitadas que tienen cierta experiencia con el Blitz. Por un lado tenemos a Albert, culpa del rol, que me dijeron que es psicólogo. Te mintieron. Soy Me médico. mintieron. ¿Qué hijos de Sí, puta? yo soy médico, no psicólogo. Pues la culpa es de Lisandrez. Así que ya sabes, mándalo a la hoguera. No, hombre, no. Luego tenemos aquí a bellísimas roleras, actrices. Aclaradme una cosa, ¿Kailoz va a hablar también aquí del tema? Porque no me quedaba claro. No, vale. Muy bien. Aún así, como tú también tienes experiencia, Kailoz, puedes decir lo que quieras. Pues tenemos aquí a Irene y a Vicky. Hola, buenas noches. Y bueno, antes de empezar a hablar de lo que es el Blitz y todo eso, me gustaría que os presentaseis, que hablaseis un poco quiénes sois, a qué os dedicáis, qué experiencia tenéis con el rol o el rol en vivo y todo eso, lo que se ve en todos los programas. Empezamos, y eso, por Albert. Pues me llamo Albert Estrada, como he dicho, soy médico y me dedico a cosas bastante esotéricas dentro de la medicina. Fundamentalmente de lo que como ahora mismo es asesorar a personas que utilizan el cannabis por motivos médicos. O sea que os podéis figurar. Llevo jugando a rol desde hace 30 años aproximadamente y tengo un canal que es Culpa del Rol, donde me atrevo a dar consejos sobre de qué manera a mí me funciona jugar, dirigir, etcétera. En el rol en vivo empecé a ir a roles en vivo hace mucho tiempo, cuando Time Lords, que no sé si lo conocéis aquí, la gente que sois más de comunidad de rol en vivo, iba por su tercera edición, ahora creo que van por la 25, y la verdad es que me cansé también un poquito rápido, porque en aquella época también el rol en vivo era muy diferente a lo que se hace hoy, y aunque he ido también luego a algunos otros, estoy más centrado en el rol de mesa que en el rol en vivo, pero también creo que es interesante ver una perspectiva del Blitz que tiene que estar tanto en el vivo como en mesa. Muy bien. Irene, tu turno. Pues hola, yo soy Irene. Mi camino no ha sido mesa rol en vivo, sino que yo vengo pues del mundo de la interpretación. He hecho pues muchos años, más de 2 décadas de teatro, un poco de cine y demás. Y a raíz de un grupo de teatro pues conocí a alguien que me llevó una vez a una de estas partidas, y fue una partida tan maravillosa que me enganché hasta el punto de aparcar un poco la parte interpretativa, porque esto me llamaba mucho más. Después de ello sí que he jugado algo de rol de mesa, pero reconozco que muy poquito y casi todo en la pandemia. Y bueno, para pagar facturas y eso soy profesora de matemáticas, porque la interpretación pues ya sabemos lo que es. Y bueno, pues me parece de poder aquí aportar mi granito de arena a qué es el Blitz y qué es todo esto, y aprender también del resto. Vale. Vicky. Bueno, pues yo soy escritora y guionista y empecé a jugar al rol de mesa hace pues también como 30 años o algo así. Empecé allá pues, en El Señor de los Anillos, el sistema ese de dados de 20 y tal. Y luego ya me pasé al rol en vivo hace unos añitos. Entonces partidas he jugado unas cuantas, desde las más sencillitas que en teoría no producen Blitz a las más intensas que te lo van a producir sí o sí.
Y en principio pues mi experiencia viene sobre todo de eso, del mundo de la escritura, del mundo del cine y un poquito también de la educación, porque yo también soy profe, y aunque me he centrado más en la educación de adultos, pero mis estudios son todos de magisterio y demás. Y bueno, una de las cosas que deberíamos decir, aunque creo que nuestro psicólogo lo podrá decir mejor, es que en realidad el rol en vivo lo hemos jugado todos desde que éramos muy chiquinines, porque en realidad es lo que jugábamos de pequeños cuando jugábamos a películas o a médicos, lo que llamamos juego simbólico, que imagino que él también nos lo podrá explicar. Solo que en aquellos momentos, cuando éramos chiquinines, el bleed no lo sentíamos. Y bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué narices es eso del bleed? Pues esta noche por fin podremos saber qué es el Blitz. Y empezando ya con el tema que nos preocupa. Cada uno definidme qué es para vosotros el Blitz. A ver si por un casual todos decís la misma definición o estáis de acuerdo. Vamos a mantener el mismo orden de antes, así que empezamos por Albert. Cuéntanos. Venga, pues el bleed es cuando las emociones que se supone que tiene que sentir el personaje acaban transfiriéndose al jugador. O incluso viceversa, algunos proponen el bleed out, ¿no? Como cuando las emociones del jugador, las filias, fobias que tiene el jugador acaban traspasándose a su personaje, ¿no? A mí no me acaba de gustar, entiendo la utilidad que tiene utilizar los dos conceptos y ligarlos, pero yo creo que son cosas como distintas en su esencia, pero ese es el global de todo lo que para mí al menos es el bleed. Vale. Irene. Bueno, pues para mí el blitz es cuando en cualquier tipo de ficción, ya sea rol de mesa, rol en vivo, una obra de teatro, lo que sea, los sentimientos o emociones del personaje pues llegan a transferírsete a ti, incluso con relación a terceras personas. Es decir, la palabra blitz es sangrado. ¿De qué viene esto? Pues de que el personaje es como que sangra en ti y te llena de sus emociones, ¿no? Y te las llevas y a veces no eres ni siquiera consciente. También, pues eso, yo coincido con Albert, también he oído lo del bleed-in de al revés, pero es que eso para mí es otra cosa diferente, no tiene la misma problemática, empezamos por ahí, y luego, es que, no sé, lo veo cosas diferentes. Entiendo que lo hayan llamado así, bleed-in y bleed-out, son cosas diferentes y yo creo que, o sea, yo me voy a centrar en este tipo de bleed, cuando cosas del personaje, emociones o sentimientos se te transfieren a ti, cuando ya has terminado la partida, la obra de teatro, lo que sea. Vicky, ¿algo que añadir? ¿Estás de acuerdo con lo que han dicho? ¿Tienes Sí, tu bueno, propia definición? no, básicamente es lo que ellos han dicho, es cuando pues eso, estás en un ambiente en el que de alguna forma al desarrollar tu personaje coincides de alguna manera, te conectas con ese personaje y entonces empiezas a sentir lo que ese personaje siente, es una transferencia. Puede ser un poco peliaguda, es decir, es algo normal que pase cuando estás viviendo algo muy intenso, es algo que nos puede pasar a menor escala también cuando vemos una serie. Por ejemplo, ha habido gente que ha tenido bleed después de ver Juego de Tronos. ¿Vale? Se han enamorado de personajes y cuando acabó la serie pues ya no sabían qué hacer con su vida porque, oh Dios mío, Juego de Tronos, yo estaba ahí, ¿no? Es un poco eso. Pasa también, por ejemplo, en los rodajes. Esto lo comentaba hace un par de días, porque en los rodajes se crea un mundo muy pequeñito también donde te estás relacionando continuamente con las mismas personas y tienes que estar 12 horas conectado con tu personaje y con las emociones de ese personaje. Es muy fácil que te lo lleves a la vida real y ahí se producen cosas como lo que yo llamo, que Irene lo sabe, las amistades cerilla o los romances cerilla, que es, uy, de repente me he enamorado de esta persona o esta persona es el mejor amigo del mundo, pero en realidad no es esa persona, es el personaje, me he confundido. Y si no conozco a esa persona fuera del rol, probablemente crearé una relación que es irreal y que no es sana. Entonces lo importante luego es poder salir del personaje y conocer a la persona para ver si realmente pues merece esos sentimientos. Bueno, no los merece, sino que mis sentimientos son reales porque conozco a la persona o era solo cosa del personaje. Nos pasa cuando leemos libros y nos enamoramos de personajes, cuando vemos películas y nos enamoramos de personajes. Y hay gente a la que le pasa muchísimo y se pasa un mes enamorado de un personaje en concreto que es pura ficción. Pues eso para mí es un poco el bleed. El no saber desprenderte
de ese personaje y llevártelo a tu vida real. Y bueno, pues si no te lo desprendes a tiempo, puede ser un poquito peligroso. Una duda que tengo, ¿por qué lo de cerilla? Porque es explosivo. Es que yo te conozco durante un fin de semana, de repente creo que eres el mejor amigo del mundo, tenemos una relación como súper intensa de ¡wow! ¡Qué bien nos llevamos! Coincidimos en todo. Y luego de pronto, al cabo de una semana de estar hablando, nos damos cuenta de que no y ya no somos amigos, solo somos conocidos. Entonces es como una cerilla, explota y luego se consume y se acabó en 30 segundos. Interesante. Vale, ahora tengo por aquí una preguntilla que hacerle a Albert. Háblanos desde cómo afecta a nivel psicológico el Blitz. Yo creo que has preparado todas las preguntas pensando que soy psicólogo, ¿no? Yo qué sé. Esto es culpa de Menta. A ver, yo creo que aquí corremos algunos riesgos si vamos a hablar y sobre todo si vamos a dar consejos sobre Bleed, etcétera. La primera cosa es que la gestión de las emociones es muy compleja. Y de hecho yo te diría que incluso que el rol, que la literatura, que el cine, todo eso está al servicio del aprendizaje de gestión de las emociones y no al revés. Es decir, por eso escribimos libros, por eso componemos poesía con lo cual pretender que sea al revés y que podamos dar consejos absolutos sobre cómo tenemos que gestionar a nivel psicológico el bleed o una emoción para poder jugar un rol en vivo es una pretensión un tanto absurda porque no funciona así. Entonces es complejísimo. Cada persona gestiona diferente sus emociones. El bleed no es una cuestión dicotómica, no es hay bleed, no hay bleed, siempre hay bleed, ni que sea un pequeño porcentaje. Y es una gradación, la cantidad de bleed que se puede producir, lo mucho o poco que te impacte lo que está viviendo tu personaje. Y luego hay dos factores aquí que también se suelen mezclar, que es, por un lado, la facilidad que tú tengas como persona de desconectar o no de las emociones que está viviendo un PJ al que tú interpretas, o sea como actor, sea como rolero, etcétera. Y luego, por otro, está la capacidad que tú tengas de gestionar tus emociones. Entonces, son dos habilidades diferentes en la hoja de personaje, ¿no? Y tú puedes ser muy bueno separando lo que yo, Albert Estrada, siente de lo que mi personaje, Lord Strahd, siente, pero luego a lo mejor soy muy malo gestionando emociones. Y si alguna vez una emoción de Strahd pasa a Albert, entonces la hemos liado, ¿no? Y viceversa. Entonces, para mí, el primer consejo que querría decir, o la primera cosa que me gustaría remarcar es que no podemos pretender dar consejos absolutos, eso nunca, en nada en la vida, ¿no? Pero en un tema tan complejo y con tantos matices, más todavía, ¿no? Porque para una persona el consejo que le sirva, para otra persona puede ser el consejo que le vaya en contra, ¿no? Para una persona su solución o lo que tiene que hacer es no exponerse a este tipo de situaciones, por ejemplo, y para otra persona a lo mejor tendría que hacer lo contrario, ¿no? Tendría que exponerse. Depende de muchas cosas, de su situación, de sus herramientas, de su manera de enfocar la vida, porque ambos consejos pueden ser muy buenos o muy malos en función de quién los reciba. Sí. Vale. Ahora, cambiando un poquito de tema. Esta pregunta va más para Irene, Vicky. ¿Cómo veis el Blitz en lo que es ya el mundo actoral? Empiezo yo, si queréis, para seguir el mismo orden. A ver, el Blitz en el mundo actoral, en el puramente fuera de rol, es que a veces se busca, ¿vale? De hecho, bueno, voy a soltar una mini explicación. La gente ha oído, yo creo que todos habéis oído hablar de el método interpretativo. Primero, se habla de el método como si solo hubiera uno, no lo hay. De hecho, yo vengo de una escuela interpretativa completamente diferente. ¿En qué consiste el método? Bueno, hay un ejemplo muy claro del método que es por Daniel Lewis, que es busco emociones mías propias o situaciones propias mías para imbuirle realismo al personaje. Y lo voy a poner con un ejemplo. Yo quiero interpretar tristeza, entonces me acuerdo de una vez que me puse muy triste, de cuando se me murió mi perrito, y entonces cuando estoy interpretando la tristeza estoy pensando en mi perrito que se murió. ¿Problema de esto? Claro, tú estás sangrándote tú mismo tus emociones para ponérselas al personaje. ¿Qué pasa? Que cuando termina y dicen corten, tú sigues pensando en tu perrito.
¿vale? Entonces esto pues a veces causa unas situaciones de bleed horribles. ¿Qué alternativa hay? Bueno, pues yo soy una firme defensora de el método Grotowski o el método de teatro corporal. Yo quiero interpretar tristeza, yo no pienso en mi perrito, yo pienso en qué hace mi cuerpo cuando yo quiero estar triste. O sea, cuando yo estoy triste, perdón. Pues yo pienso que estoy más encogida, yo pienso que miro más hacia abajo, yo pienso que aprieto más la mandíbula, y haciendo todo eso, mi cuerpo recuerda tristeza sin que haya un bleed de un sentimiento por detrás. Es decir, yo llego a interpretar tristeza y llego incluso a sentir tristeza, pero no asociada a nada. Entonces es un método mucho más seguro. El problema, el segundo método requiere algo más de práctica que el primero, pero es muchísimo más seguro. Es un poco en lo que se basa la risoterapia. La risoterapia es haces cosas y te ríes y tu cuerpo interpreta esa risa y al final sientes esa risa, ¿no? Es que la emoción venga del sentimiento, no, perdón, que el sentimiento venga de la emoción o venga simplemente de la corporalidad. Entonces, bueno, pues en el tema interpretativo hay gente que se queda muy mal con el tema bleed porque siguen el método de una manera muy bestia, y si el sentimiento es duro y lo hacen mediante método, algunos acaban tocados, algunos acaban necesitando terapia después de un personaje duro. Vicky, algo que añadir a lo dicho por Irene. Estás muteada. Sí, ya. Pues a ver, yo en principio lo que os puedo hablar un poco es de la experiencia que he vivido en rodajes, no como actriz, sino como ayudante de dirección. El problema de los actores cuando hacen películas en el teatro no es lo mismo, ¿vale? Es diferente. Pero el problema de cuando haces cine es que tienes que estar pues una media de unos 4 meses en rodaje más los ensayos previos. Y como no se rueda en orden cronológico, sino que se van rodando las escenas pues según toque por localizaciones y demás, tienes que estar todo el día enganchado al mismo sentimiento porque estás repitiendo una y otra vez la misma escena en la que tienes que ser igual de intenso si se te ha muerto tu novia o si te estás declarando, y es una y otra vez, y a lo mejor repites 20, 30 veces porque te tienen que cambiar de plano, pero tú estás haciendo la misma escena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como se vive 12 horas diarias en este ambiente, con las mismas personas, haciendo tu personaje, que casi no te da tiempo a salir de ese personaje, a veces hasta se hacen horas extras más allá de esas 12 horas, la gente entra como en una especie de run mental en el cual no se permiten el lujo de salir, porque tampoco tienen luego mucho tiempo para entrar, vaya. Entonces, esto genera un blitz tremendo en general, es decir, si no lo gestionas bien, es lo que os decía muchas veces cuando vemos actores que de repente se lían con los compañeros de reparto y al mes ya han roto y además se están medio matando por ahí con el juzgado y demás, es un poco por eso, porque se llega a confundir realidad con ficción. Entonces, yo confundo mis emociones con las de mi personaje, confundo las emociones del otro con las de su personaje y al final ya no sé si estoy hablando con él, con el personaje o con quién. Y luego eso, una vez que ha acabado el rodaje, tengo que ir poco a poco limpiando, porque claro, si no me lo llevo a casa y puedo acabar, como dice Irene, pues muy mal. Es decir, necesitamos desintoxicarnos un montón precisamente por eso. En el rol pasa lo mismo, pensad que estamos muchas horas con el mismo personaje y aunque vamos cambiando un poco de emociones, hay determinadas escenas que probablemente nos marquen mucho. Y más si de alguna forma, como dice Irene, estamos usando el método de manera inconsciente y estamos enlazando nuestras vivencias para representar esa escena de la manera que creemos que es adecuada. Entonces, eso es muy peligroso porque si a mí me ha pasado algo y yo lo estoy reviviendo para poder hacer esa escena, estoy abriendo esa herida otra vez y claro, la vuelvo a vivir. Entonces, eso me lo llevo y no tengo a nadie a mi lado a lo mejor que me ayude a cerrar esa herida. Y muchas veces me voy a mi casa y sigo llorando, o sigo triste, o echo en falta un personaje, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver mucho sobre todo con eso, con que no somos capaces de desengancharnos emocionalmente de ese momento emocional que hemos vivido. Pero claro, es que normal, es que no somos psicólogos ni nada por el estilo. Entonces, y hasta los psicólogos a veces han entrado en bleed. Muy bien. Ahora ya os voy a hacer una pregunta para los tres. Blitz en el rol y el rol en vivo. Que seguro que ahí ya podéis también dar bastantes, bueno, explicar vuestras experiencias, ya con los roles en vivo que nos contasteis ahí, puertas para adentro el otro día, sin duda podéis decir muchas cosas interesantes. Volvemos a empezar con Albert. Comentaste antes que habías preparado roles en vivo.
Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con estos roles en vivo y el Blitz? Sí, bueno, ya te digo, cuando nosotros hacíamos roles en vivo era hace mucho tiempo y probablemente hubiera menos Blitz, aunque algo de Blitz había. Yo recuerdo en una escena, en un rol en vivo, temblarme las piernas. En una situación estábamos montando un bluff, ¿no? Íbamos de farol y recuerdo que es la única vez en mi vida que me han temblado las piernas físicamente y realmente. O sea, es en un rol en vivo. En ninguna otra situación de mi vida me ha pasado. Para mí aquí la parte curiosa es que, claro, yo en el rol o en el rol en vivo, como yo cuando me meto a jugar a rol o a rol en vivo, lo que quiero es vivir precisamente esa historia, esas emociones, a no ser que estés interpretando un PNJ o que tengas que hacer alguna otra cosa, yo no voy a recurrir a una memoria o a una situación de mi vida para evocar esa emoción, porque no quiero. Ese es justo el ejercicio que no quiero hacer. Yo quiero que eso me lo den hecho, que me lo den cocinado, ¿no? Que sea el discurso del varón el que me ponga, el que me enardezca y el que haga que me salga natural la reacción. No tener que estar mirando ya el discurso y decir, pues vaya mierda de discurso. Bueno, voy a pensar algún momento que me puse muy contento, ¿no? Para intentar simular aquí una alegría que no siento, ¿no? Y en el fondo, respondiendo un poco a quizá a lo que preguntas, yo cuando juego a rol por el Blitz. Igual que cuando veo películas por el Blitz. O lo que pasa es que es como decimos, que esto se te puede descontrolar y tienes que ser consciente de hasta cuánto puedes beber y hasta cuánto puedes. Y hay gente que aguanta más cervezas y gente que aguanta menos cervezas, ¿no? Pero claro, yo recuerdo una vez que vi, creo que era La Legión del Águila, una película terrible, horrible, además de todos los fallos históricos que tenía y toda la... Puede ser. No lo sé, salía una mujer, recuerdo que era como una picta, que llevaba los ojos como pintados en negro y la cara como de azul. No, eso es Legión. Legión será, Fassbender. sin águila. Vale, pues la cuestión es que estaba con un compañero viendo la película y me dice, es que me da igual quién viva, quién muera. O sea, me es indiferente totalmente lo que les pase a cualquiera. No voy ni con los romanos, ni con los pictos, ni con el protagonista, ni con el malo. Me la suda completamente, ¿no? Y era así, efectivamente, ¿no? Esta es la sensación que estoy teniendo yo viendo esa película y eso es lo que hace que sea una mala película, ¿no? Que me la suda absolutamente lo que esté pasando. Entonces eso es lo que yo no me puedo permitir si me pasa en el rol. O sea, en vivo de mesa me sentiría pues como el tío este que está testeando a ver si hay bugs en un videojuego, ¿no? Y se la suda todo y yo quiero que al menos cuando me maten diga, hostia, joder, me han matado, ¿no? Y me transmita algo, ¿no? Lo que no quiero es estar luego 3 días con depresión, evidentemente, porque me han matado. Ahí sí que tengo un problema, pero esto sí. Y también quiero apuntar que no tiene por qué ser la única razón que te lleve al rol o al rol en vivo. Tú puedes querer jugar a rol en vivo porque te encantan los misterios, igual que en un escape room, por ejemplo, ¿no? No hay bleed en un escape room. Y hay muchos roles en vivo, al menos algunos de los que yo conozco, que tienen un componente de escape room y que tú podrías estar jugando perfectamente a resolver puzzles y a resolver tramas, etcétera, o a descubrir un misterio, o a lo mejor tú vas a una partida de mesa, por ejemplo, porque quieres estar con los amigos y nunca te llegas a meter en el personaje y no necesitas que vivir las emociones del personaje. Pero aunque no sea la única razón, para mí vivir la emoción es una parte fundamental de la experiencia de jugar a rol y un poco es lo que busco, ¿no? Entonces a mí sin Bleed me dejas un poco chafado, por decirlo de alguna manera. Vale, eso me da pie a otra pregunta, pero primero que nos cuenten Irene y Vicky y luego os lanzo esa pregunta. Pues Alberto es que ha dicho una cosa muy interesante y me he dado cuenta, al principio parecía que nuestra definición era la misma, pero a mí se me ha olvidado decir un detalle, porque para mí lo que él ha estado diciendo no es bleed. Para mí, yo hablo de bleed cuando es una cosa ya incontrolada y que expande, o sea, que sale fuera de lo que es la partida o la obra de teatro. Entonces, sí que es cuando hay transferencia de emociones, pero yo considero que es bleed cuando ya es fuera de cuando estás en partida. Así que ha sido muy interesante porque al principio parecía que la definición era la misma. Yo voy a hablar de un par de experiencias de bleed que he tenido, una negativa y otra positiva, porque es que a veces hay una que es positiva.
La negativa, pues y fue la primera vez que viví Blitz y fue algo bastante duro. Yo soy cero celosa, pero cero celosa es cero celosa. Y aquí vi que lo puede corroborar porque llevaba muy poco con mi actual marido, que era entonces mi novio, y vamos, yo a Vicky la conocí porque iba a ser la novia de mi novio, y yo tan feliz y me cayó súper bien, y incluso le di consejos para que el ligoteo fuera mejor a que era mi novio. Pero hubo una partida que era Blue Flame. Blue Flame es un poco basado en ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre, luego me sale. De esto que te tomas la pastillita, un mundo feliz. ¿Vale? Había una pastillita, todo el mundo era feliz y demás, pero estaba la resistencia. Nosotros éramos la resistencia, ¿no? Un poco así post-apocalíptico. Y yo tenía trama romántica, una especie de triángulo amoroso con el que entonces era mi novio y otra chica. Vale. Pues dentro de lo que era la partida, pues había una situación de celos, en un momento dado, de mi personaje con esta chica por luchar un poco por el chico. Bueno, pues empecé a sentir celos yo, Irene, hacia la otra chica, que se llama X, ¿no? Fuera de, o sea, había una sala segura, me llegué a ir a la sala segura y seguía con todo el cabreo y lo gracioso es que como Irene no había sentido celos en su puñetera vida, no sabía qué narices, celos amorosos, no sabía qué narices estaba sintiendo, ¿vale? O sea, era como muy fuerte. Cuando ya lo identifiqué, pues cómo pude quitarme esa sensación, porque era un vivo de fin de semana y esto pasó la escena, bueno, me pegué una llorera que no te puedes imaginar, porque el otro parecía que se iba más con ella, pero yo notaba que era Irene llorando. Y bueno, pues al final saqué un poco de humor dentro del personaje y pude romper esa dinámica en personaje para poderla romper en Irene. En ese momento yo no tenía otra técnica, porque tampoco sabía mucho lo que era el Blitz. Yo llevo 5 años roleando, no llevo más. Y luego, pues también he tenido experiencias positivas de Blitz. Yo he tenido... Lo que pasa que eso, a veces, no sé, Vicky, ahora te lanzo la pregunta. ¿Cómo diferenciarías tú entre una relación cerilla y el llamado crash LARP? Porque yo lo que he sentido en un momento dado ha sido un crash LARP, que es que te enamoras de otro jugador, pero en mi caso era que Irene se enamoró de su personaje. O sea, no mi personaje se enamoraba de sino que Irene, y luego ya lo conocí y no era lo mismo, pero bueno, tampoco fue muy negativo porque, bueno, pues, era un amor platónico. Pero vamos, con el Blitz se pasa a veces mal y llegas a tener cosas curiosas. Y ya te digo, Albert, para mí, claro, o sea, yo si juego en rol en vivo es porque quiero sentir la alegría, el miedo, la aventura, lo quiero sentir. Y más los vivos de fin de semana que hasta duermes en ello, que a lo mejor incluso juegan con el tema del sueño, que eso ayuda mucho a meterte en personaje, porque cuando te rompen la cadena de sueño, eso es maravilloso. Pero para mí, yo digo Blitz cuando se me ha ido de madre, se me ha salido de donde yo quería. Estoy de acuerdo que dice también que hacemos una charla de Blitz, ya estamos enfocándonos a eso, ¿no? Cuando el Blitz se va de madre o Blitz solo es cuando se va de madre. El problema a veces eso es que cuál es la frontera en que se ha ido de madre. Es muy difícil. Son media hora de lado, son 2 días, son 3 días, son 5 días, ¿no? Ahí es donde cuesta, porque es una gradación, ¿no? Pero me adapto a la definición, ¿eh? No... Me vale también la tuya, quiero decir, lo único que yo cuando esté hablando de Blitz pues va a ser más, es vivir el personaje para mí, simplemente. No jugar al personaje, sino vivirlo. Vicky, cuéntanos. Bueno, han surgido muchas cosas. A ver, lo primero, Irene, lo de las relaciones cerilla y lo del Art Crash. El Art Crash para mí es que tú te puedes enamorar en un momento dado de un personaje y todo queda ahí. No tienes ni por qué decirlo ni nada. Las relaciones cerillas es cuando de verdad inicias una relación, o bien de amistad o bien amorosa, creyendo que el personaje es realmente la persona. Y te columpias habitualmente por completo. Y la otra persona también. Entonces, ese es el peligro, o sea, que yo me enamore de un personaje nos pasa a todos. Todos tenemos personajes de los que nos hemos enamorado en libros, en películas, en series, y está genial, porque eso significa que hemos conectado con ese personaje, ¿no? Y que nos ha tocado la fibra sensible. El problema es cuando iniciamos una relación pensando que eso es real, y no, cuidado. A mí me puede gustar mucho Michael Fassbender, pero no es el señor de la Legión del Águila, estupendo. Es otro señor, que a lo mejor no me cae tan bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, conocer a la persona antes de pues involucrarnos emocionalmente con nadie. En cuanto a lo de las emociones, pues vamos a ver, es que jugar al rol se juega por 2 motivos que están interconectados. El primero es contar historias.
Yo, por lo menos como escritora, a mí lo que me gusta es contar historias. Entonces, el rol me permite crear historias colectivas con más gente y ver otros puntos de vista que siempre me van a enriquecer, ver otras reacciones inesperadas muchas veces. Y por otro lado, las emociones, claro. No se puede contar una historia bien si no toco las emociones de alguien. Un libro es muy malo si a mí me deja fría, una película es mala si me deja fría. Sin embargo, hay películas muy malas que tienen un final que nos toca la fibra sensible y nos creemos que es una buena película y no. Simplemente es que el final nos ha hecho llorar, de alguna manera. Entonces, al final todas las historias tienen que ver con las emociones y el juego de rol es precisamente eso. Claro, cuando jugamos con emociones es muy fácil que caigamos en el blitz. Pero es lo que decía Irene, una cosa es jugar metiéndote en el personaje e intentar exteriorizar esas emociones y vivir el momento y disfrutar con lo que está experimentando tu personaje, y otra cosa es cuando te lo llevas fuera. Yo creo que el blitz realmente es eso. Es durante la partida, me lo he pasado como sea, a lo mejor muy mal, que en algunas partidas se sufre, pero luego es que encima me voy a mi casa y lo sigo sufriendo. Y no soy capaz de salir del personaje y hasta sueño con lo que le pasó al personaje. Eso es lo peligroso y eso es el bleed. Lo otro creo que es simplemente meterse en personaje y está bien. Y es lo que todo el mundo espera, porque también eso hace que ayudes a que los demás se metan en la historia. Y en cuanto a tener bleed en juegos de mesa, se puede. Pero es lo que decíamos la otra vez, en la precharla. Necesitas que sea una partida probablemente más larga, tipo campaña, para que puedas estar con tu personaje un tiempo y tengas vivencias y puedas ir creciendo con ese personaje, le pasen muchas cosas y entonces cuando el personaje muere, por ejemplo, pues lo vas a pasar muy mal porque le vas a echar de menos. Entonces pasas un pequeño proceso de duelo. Y yo os contaba un ejemplo en el cual yo había estado jugando una campaña de un juego de rol de Anno Domini, que es de demonios, de la Edad Media, y habíamos estado jugando una campaña pues como de 2 años o algo así con los amigos. Entonces yo me vine a Madrid, porque yo soy de Santander, soy del norte, y cuando me vine de regalo me hicieron el cierre de esa campaña, que es un cierre abierto para que podamos continuar cuando queramos, pero era un cierre bonito. Claro, era el día que yo me despedía de mis amigos y encima mis amigos me hacen una despedida de los personajes. Pues mira, el blitz que me llevé a Madrid fue bastante tocho. Y creo que ha sido la única vez porque a partir de ahí ya aprendí que no, que está muy bien, pero que los duelos pues mejor en la vida real, ¿vale? Entonces, al final se trata un poco de eso, de gestionar emociones y de tener muy claro hasta dónde eres tú y hasta dónde es el personaje. Y luego te puede ocurrir también con algunos personajes todo lo contrario, que tengas el anti-blitz, que es lo que a mí me pasó con un personaje en un juego de rol que estaba basado en la serie del cuento de la criada. No sé si lo conocéis. Y a mí me tocó ser la jefa de las tías. Y yo pues soy una persona, pues, como Irene que me conoce sabe, súper dulce, cariñosa, como muy flower power, y me dicen pues vas a ser la psicópata máxima, la jefa de las tías, y tienes que hacer daño a los personajes de las jugadoras, es decir, las tienes que manipular, porque claro, van a sufrir cosas terribles, en algún caso pues habrá que maltratarlas, castigarlas. Irene la pobre se lo hizo pasar muy mal bien, porque en realidad ellas venían a experimentar esa situación. Entonces, claro, es una situación de entierro, de abusos, de maltrato, y a mí me tocaba ser la maltratadora, cuando soy todo lo contrario, porque soy súper empática. Y claro, lo que hice fue, para poder llevar a cabo ese personaje, pues digamos que meterme en la cabeza que yo en realidad lo que estaba haciendo era jugar al servicio de las chicas que hacían de criadas. Si yo lo hacía muy bien, ellas lo disfrutarían mucho. Y era la forma que tenía yo de quitarme también ese peso emocional de decir que tengo que ser una cabrona, que es que las tengo que hacer mucho daño, aunque sea lo que las jugadoras quieren, pero tienes que simular, como en una película, torturas y situaciones, y tienes que ir con mucho cuidado porque igual a alguna jugadora, si pasas un poquito el límite, la haces daño emocional de verdad. Con lo cual tienes que estar siempre muy atenta a todas las señales para ver hasta dónde está el límite, aunque haya semáforos y todo lo que queráis. Pero si la jugadora ya te dice rojo, ya la has cagado. Entonces tienes que pararte un poco antes, pero no cuando ya está en verde, porque va a decir, pero bueno, que yo quiero más. Con lo cual ese fue para mí un personaje de bastante anti-bleed. Aunque salí muy contenta, porque luego todas las jugadoras quedaron muy satisfechas. Pero cuando nos despedimos del personaje yo fue como, sí, Betty, no vuelvas, porque no te quiero para nada. Sí que son personajes de los que al final aprendes cosas, porque yo pues, pues eso, pues ser manipuladora, ser pues como era esta persona, ¿no? Que era como encantadora para que hicieran lo que... Pero claro, las chicas tenían que hacer cosas horribles, pero yo las tenía que convencer de buenas porque si no había que estropearlas. Y no podía estropearlas porque eran úteros válidos. Pues tenía que estar jugando siempre como en un equilibrio muy fastidiado. Con lo cual para mí acabar esa partida fue estupendo.
Y luego en los demás roles en vivo ha habido algunos en los que he estado un poco ahí como al borde del bleed, pero ya os digo, yo es que en principio quizás porque llevo años escribiendo y cuando acabo un libro también experimento un pequeño bleed, porque me tengo que despedir del libro y de los personajes, pues quizás eso me ayuda a que luego en los vivos no me quede tan enganchada a los personajes, pero sí que conozco muchos casos de primera mano de gente que le ha costado días salirse del personaje. Bueno, ahí con las respuestas que me habéis dado me ha trastocado un poco la pregunta que me había surgido, porque Albert decía que él juega por el Blitz, tanto en el rol como en el rol en vivo, pero claro, luego Irene decía, es que el Blitz es cuando todo se descontrola y lo pasas mal. Y a mí me surgía la pregunta, entonces... Te no. voy a hacer la titulación. No es cuando todo se descontrola y lo pasas mal, porque también es que lo pasas bien, es cuando lo sacas ya de la partida, sea para bien o para mal. Cierto. La cosa es, claro, yo entonces pensaba, entonces, Albert, juegas por el rollo de que después de la partida igual te lleves cosas de la partida ahí que igual no sean tan productivas. No sé qué te refieres con productivas. A ver, me refiero al rol, o al menos para mí, se juega para pasar un buen rato. Sí. Como es una actividad lúdica para estar entre amigos. Y claro, si realmente vas a vivir estas emociones tan intensas que después igual de la partida te pueden dejar mal sabor de boca o incluso llevar a un encontronazo con un amigo o algo así, ¿realmente vale la pena llegar a meterse tanto en el personaje o vivir tanto una historia como para llegar a eso? Es que aquí depende también de cómo definas intensidad, porque estamos, por ejemplo, asimilando intensidad a duración, no en el tiempo que pasa después de la partida. Y a lo mejor me voy un poco de la... Hay una campaña que nos hizo mi máster de referencia, que es Fabián Plaza, que se llama Prometeo, que tenía una serie de PNJs que tú la jugabas, te enamorabas de esos PNJs, como te pasa cuando lees un libro, y yo, 20 años después de haberla jugado, sigo enamorado de esos PNJs. Y además la gracia que me permite el rol y que no tiene la literatura ni el cine es que yo ahora puedo dirigir esta campaña y puedo volver a hacer que esos PNJs revivan para otro grupo de jugadores. Y de hecho lo hago de tanto en cuanto, los voy reviviendo de esta manera, ¿no? Y esos PNJs vuelven a estar vivos. Entonces, ¿cuál es la intensidad? Llevo 20 años arrastrando estos PNJs conmigo, sí, pero no los llevo arrastrando de una forma mala ni de una forma que me resten, ¿me explico? Los llevo arrastrando de una forma positiva, igual que la serie Firefly, pues me encanta, ¿no? Y cada 2 años, cuando ya se me han medio olvidado los diálogos y ya no me los sé todos punto a punto, pues me la vuelvo a ver, los 14 episodios, ¿no? Y la vuelvo a disfrutar, con la diferencia de que aquí pueden haber diferentes cambios, ¿no? Entonces, intensidad no es duración en el tiempo que se alarga eso. Intensidad no es... puede ser muchas cosas. Yo he tenido encontronazos en mesa con jugadores que, pues normalmente cuando estás haciendo algo que es player versus player, que es una cosa más frecuente en el rol en vivo. Yo creo que ese es otro de los factores importantes por el que hay bleed o hay más bleed en el rol en vivo. Ahora ya no sé si el panorama ha cambiado, pero antes muchas veces la única manera de hacer un rol en vivo con 50 personas era que tuvieran tramas enfrentadas y se pegaran unos con otros. Mientras que en el rol en mesa es más fácil que todo el mundo vaya en la misma dirección porque son 4 y pueden ir los 4 por el mismo objetivo. En el rol en vivo tienes que obligarles a enfrentarse entre ellos. Y ese enfrentamiento entre ellos genera muchas veces que el enfrentamiento en el personaje se traspase, pero es que se traspasaría igual si hubiera sido un partido de fútbol. Y sería muy absurdo decir, no, pero es que tú ahora ya no eres el portero, tú ahora ya eres Albert Estrada, no me jodas, tío. O sea, yo estoy cabreado contigo porque me has hecho una falta, me has hecho trampa que te has tirado en el área cuando era mentira, ¿no? Entonces, a mí, claro que me merece la pena porque soy capaz de controlarlo, supongo, porque me aporta una vivencia y una emoción y estoy dispuesto a pagar el precio de esos pequeños mini enfados que nunca han ido a más y que los he podido arreglar y solucionar y que incluso de algunos de ellos he podido aprender por todo lo bueno que me aporta en emociones y en enriquecer mi vida. Es posible que haya gente que no, y por eso decía al principio de esto de que no todos los consejos tienen que ser absolutos. Yo estoy un poco en contra quizá del consejo de la evitación, porque por mi experiencia personal me da la sensación de que el evitar todo lo malo siempre te acaba dificultando las cosas. Lo decía un poco Irene cuando decía, yo como nunca he sentido celos, en aquel momento no sabía cómo
cómo reaccionar ni cómo justificarlo, ¿no? Y está, a lo mejor me estoy equivocando, Irene, pero me meto aquí las patas en el río, ¿no? Está de puta madre que esa gestión de celos la hayas podido vivir en un rol en vivo y la hayas podido controlar y aprender en vez de haberla tenido con tu marido en una cena porque alguien le... ¿no? Entonces, pues a mí eso es enriquecedor y es positivo. Y pues lo que decía al principio, que al final el rol, la literatura, todo esto intenta enseñar a aprender las emociones. Entonces, si yo me cierro todo el rato a no quiero sentir nunca nada, pues nunca aprendo. Yo, que como se decía, me dedico a la asesoría canábica. Hay algunas veces que me encuentro con pacientes que me dicen, mire, es que, doctor, yo, de 45 años, yo tengo un problema. Yo es que o me fumo un porro o le pego a mi mujer. Lo primero que dices es, a ver, ¿usted cree que estas son las dos únicas soluciones que tiene usted? ¿Fumarse un porro o pegar una hostia a su mujer? Voy a ir más allá. ¿Cree que alguna de las dos es una solución? O sea, si te fumas el porro vas a solucionar los problemas de pareja que tienes, o si le pegas una hostia a tu mujer vas a solucionar los problemas. No. ¿Qué está pasando con esa persona que ha aprendido a recurrir al cannabis para no enfrentar los problemas? No para solucionarlos, para no enfrentarlos. Entonces, a los 17, cuando tenía un problema con la novia, en vez de afrontarlo, pues fumaba un porro. A los 20 lo mismo, a los 30 con la mujer igual. Y ahora mismo no sabe cómo enfrentar una discusión de pareja o una discusión con el jefe o la situación estresante de la vida que queráis, ¿no? Entonces, la solución que parece que está tan de moda, y aquí quizás es mi opinión, pero me da esa sensación en el mundo actual, que es, me molesta no sé quién, lo bloqueo en Twitter, porque no quiero enfrentarme a nadie que opine diferente de mí, yo lo bloqueo. Me molesta no sé qué, me voy. Me molesta, no juego con él. Me molesta, estamos generándonos una incapacidad de gestionar los choques y los roces de la vida, que son totalmente inevitables, que al final pues o acabas en una montaña bloqueado, sin redes sociales, encerrado en un... y cuanto antes aprendas a manejarlo, mejor. Entonces, claro, esto no quiere decir, cuidado, vuelva a lo mismo, no hay un consejo absoluto, que tú, todas las cosas que te pasen, todas las desgracias que te pasen, sea que el universo está conspirando para enseñarte una lección súper valiosa, ¿no? Pues a la chica que le han violado 5 tíos en un autobús en la India, esto no es una lección súper valiosa que tenía que aprender del universo y que por eso el universo se lo ha enviado para hacerle un favor, ¿vale? Y si no son 5 que es un tío, tampoco. Y si no es una violación, sino que su marido le pegaba, seguramente tampoco. Y si no le pegaba y solo discutían muy fuerte, o sea, no sé si veis lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando establecer esa gradación de que hay en un momento determinado que las patadas que te da la vida son lecciones valiosas de las que aprendes, y otras veces que las patadas que te da la vida son injustas y no tienes que aprender lecciones. Es más, las lecciones que aprendes son malas y aprendes a tenerle miedo al autobús o empiezas a sudorar cuando ves a un tío con barba, y tú no tienes que estar sudorando cuando ves a un tío con barba. Es una lección mal aprendida, ¿no? Y cuesta mucho a veces establecer en qué punto tienes que marcar esa diferencia, ¿no? ¿En cuándo tenemos que empezar a medicalizar el insomnio? Porque si yo tengo problemas para dormir y yo te doy una pastilla, pues tú dormirás, pero ya no vas a volver a dormir por tus medios, si no es con la pastilla que te doy, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en algunos casos puede ser una conducta la evitación de no me voy a meter en este tipo de rol en vivo, no me voy a meter tal, y en otros casos tiene que ser puede ser una conducta sin convertir el rol en vivo en terapia, ni el rol en terapia, que eso es otro de los temas, pero la vida en sí misma es una gran terapia, ¿no? Entonces, no puedes dejar de vivir la vida por miedo a vivir la vida, valga la redundancia. Me he ido completamente del... Sí. Ya no sé de dónde... A ver, mi pregunta surgió por una frase que vi por ahí en algún momento en la que decían que alguna gente juega al rol para pasarlo mal cuando debería de ser una actividad divertida y demás. Entonces yo dije, es curioso, es curioso. Hay gente que lo pasa bien pasándolo mal, y esto lo vemos todo el rato. Si vas a una película de terror o vas a una película de llorar, son maneras de pasarlo mal y pasarlo bien. ¿Por qué? Por muchos factores. Yo supongo que te generan un aprendizaje, te permiten una catarsis, te permiten echar las lágrimas ahí, en esas lágrimas que salen los problemas de la actriz, que es mentira, y los tuyos propios, que fluyen con eso, ¿no? Te permite empatizar, te permite ver que no eres la única persona que se lleva mal con sus padres o que ha tenido, ¿no? Y todo eso nos ayuda como personas, y por eso lo hacemos. Y de tanto en cuanto te metes en una película que dices, Dios mío, qué mierda que estoy aquí, ¿no? Entonces puedes salir del cine, pero a lo mejor esas imágenes, pues si eres pequeño y te has colado ahí a ver que veían tus padres, te siguen torturando y te las sigues teniendo en la mente, y cuando cierras los ojos las ves. Es un riesgo, efectivamente, que tendríamos que intentar minimizar, pero desgraciadamente está ahí. Siempre habrá la posibilidad de que te hagas daño. Esto también a raíz de lo que decíamos ahora, ¿no? Te enamoras de una persona que no sabes que realmente no es así. Esto te pasa en el rol y te pasa fuera del rol. Te enamoras de personas que luego, cuando las conoces,
pues no eran así, ¿no? Entonces, claro, al final casi a lo mejor queremos que el rol sea como una actividad ultra mega súper segura donde no pueda pasar nada, donde... y dices, hostia, pues en la cena de Navidad de casa también hay discusiones, ¿no? ¿Y qué hago? ¿No voy a las cenas de Navidad? Porque no, pues voy y aprendo y le digo a la persona esta, pues mira, yo opino así y tal, y vas construyendo, intentas que la familia funcione mejor o funcione peor, ¿no? Y al final puede ser que digas, mira, no vuelvo a ninguna cena, ¿eh? Que también me parece muy legítimo. No sé, o sea, no hay una solución buena o mala, ¿no? Irene y Vicky, ¿algo que aportar a esto? A ver, lo de, ¿y para qué? O sea, muchas de las cosas que estabais hablando, yo te iba a responder a ti, Cian. Pues igual que por lo que te montas en una montaña rusa. O sea, es que te gusta pasar pánico, pensar que te vas a estampar contra el... No, es que eso genera en ti unas sensaciones que molan mucho. ¿Y por qué mola mucho pensar que te vas a estampar contra el suelo o que tus sesos se van a salir por tus orejas? Pues no lo sé. Pues lo mismo cuando vives una partida, vamos a meternos en una partida, mira, por ejemplo, la del cuento de la criada que ha dicho Victoria, yo ahí estaba de jugadora. Lo pasé mal, pero me estaba divirtiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque lo pasaba mal, pero sabía que no me iba a pasar nada en el fondo, que había una red de seguridad. Es decir, yo podía dejarme llevar y tener la emoción de es que después de esto me van a llevar con un coronel para que me esté violando todos los días, y sientes esa emoción realmente, pero en mi fuero interno, y aunque no lo estoy pensando en el momento para no fastidiarme la inmersión, en mi fuero interno sé que no me va a pasar nada. Y que además si hay algo que a mí me es muy duro, y ahí sí que me voy a quedar enganchada porque yo tengo un trauma, yo qué sé, con el color rosa, pues que no me va a venir alguien y me va a poner un montón de cosas. He puesto un ejemplo de mierda, lo siento. Que tengo un trauma con que me llamen algo en concreto porque era lo que me llamaban en el cole cuando me hacían bullying. Pues yo eso lo voy a haber puesto en un cuestionario previo y la gente no me va a llamar eso en concreto porque eso a quien va a hacer daño es a Irene, no al personaje, y no va a servir para nada. Entonces, una partida de estas duras es que es como una montaña rusa de las que te ponen las tripas en los pies. Si te gusta, lo disfrutas súper. ¿Y por qué? Porque tienes un arnés. El arnés ahí pues son unos cuestionarios previos, unas palabras de seguridad, patapín, patapán, y también pues el documento de diseño que tú te has leído y sabes de lo que va. Es decir, si yo acabo de ser violada y tengo un trauma que te cagas con el tema de la violación, pues no me apunto a un vivo del cuento de la criada, porque es un tema que tiene que salir sí o sí. Ahora, si ya es algo más concreto mío, pues entonces yo puedo ir al vivo del cuento de la criada y puedo decir aquellas cosas que me van a crear un bleed negativo, porque eso me va a sangrar a mí, me va a sangrar en mis heridas, y esas sí que no las voy a poder cerrar, a lo mejor voy a necesitar hasta terapia. Entonces, pues es eso, o sea, ¿por qué vivir estas experiencias? Porque mola, porque en mi vida real no puedo vivir esas experiencias sin que me acabe pasando algo realmente chungo. Y somos animales y tenemos nuestros instintos depredadores y hay una serie de hormonas y de neurotransmisores, que eso lo sabrá mejor Albert que yo, que al fin y al cabo yo soy matemático y no médico, que es que te hacen sentirte vivo, realmente. ¿Y algo que aportar ahí? Sí, bueno, es un poco lo que dice Irene. No podemos llevarnos los conflictos fuera del juego de rol porque es que eso es una estupidez. Es decir, Irene y yo somos amigas en la vida real y cuando hemos jugado a juegos de rol en vivo, pues a veces a mí me ha tocado ser la mala, malísima, y otras veces le ha tocado a ella serlo, ¿no? Lógicamente, si nos lleváramos todos estos conflictos fuera, ella y yo no podríamos ser amigas. Es absurdo. Tenemos que tener en cuenta siempre que esto es un juego, que somos personajes. Lo que estamos haciendo es crear una historia. Por ejemplo, con el ejemplo que os puse del cuento de la criada, pues yo a Irene se lo hice pasar pues canutas a la pobre muchacha, pero es que era lo que tocaba. Ella también me lo hizo pasar mal a mí, porque es que todo el rato me estaba liando alguna por el centro. Al final Tu asesinato, por ejemplo, y a mí no me apetece ni darte un tortazo. Exacto, a mí me querían matar y yo cuando iba por los pasillos sabía que alguna jugadora iba a intentar matarme y eso era lo que tocaba. Y yo no me puedo enfadar con un jugador por intentar matar a mi personaje, porque, ojo, no intentan matarme a mí, a Vicky, intentan matar al personaje y es normal, es la mala. Y yo les quiero hacer daño a ellas, ¿por qué? Porque me quiero aprovechar que soy la mala. Entonces, no nos lo podemos llevar fuera. Igual que los celos y demás, pues por ejemplo, pues yo qué sé, si mi pareja se está liando con otra, liando,
quiero decir que su personaje tiene un interés romántico con otra mujer y tienen sus situaciones románticas y tal, yo, Vicky, no lo puedo llevar fuera porque no tiene nada que ver, porque cuando acabe la partida, mi pareja va a volver a mí, tal y como estamos interpretando un papel, es que si no, ni siquiera se podrían hacer películas. No podemos sacar las cosas fuera del juego. Y para eso además existen los límites. Existen los documentos de diseño, donde te dicen qué es lo que te vas a encontrar, qué temas se van a tratar, hasta qué punto va a ser duro, qué mecanismos vamos a tener precisamente para tener esa confianza de que no va a pasar nada que no queramos que pase. Entonces, cuando tú vas a jugar un juego de rol en vivo, tienes que ir con la confianza de que no va a pasar nada, que hay sistemas para contener determinadas situaciones y que todos estamos para jugar y para intentar dar las mejores situaciones. En cuanto a lo de pasarlo mal, pues lo que dice Irene es que no lo pasas mal. A mí me gusta el terror y no es porque yo sufra viendo una película de terror. Paso miedo, claro que sí, pero como habéis dicho, es que es catárquico, entonces a mí el terror me encanta. Con lo cual, si decimos que es que no entendemos por qué a la gente le gusta pasarlo mal, entonces no entendemos por qué a la gente le gustan las películas trágicas, las románticas que no acaban bien, como Romeo y Julieta, o las películas de terror. No, a ver, se trata al final de generar unas emociones y de que al final podamos tener una catarsis. Aunque el vivo sea súper trágico y acabe fatal, como uno que jugué yo, que era de Romeo y Julieta en Dinamarca, que éramos todos personajes secundarios de Romeo y Julieta y por lo tanto todos acabamos muertos, sí o sí, y lo sabíamos cuando íbamos a jugar y de la manera más trágica. O sea, lo queríamos hacer, digamos que como lo más bello y trágico porque es Shakespeare. Pues a ver, luego hay unos momentos en los que sales del personaje, hablas con los otros jugadores, se hace una fiesta, es decir, que de alguna forma también minimizas un poco ese sentimiento terrible de haber muerto, de haber visto a las personas a las que amas que se te han muerto en los brazos y cosas así. O sea, es terrible, sí, es trágico, es emocionante, te lleva a conmoverte y a sentir todas esas emociones que a lo mejor en nuestra vida real están un poquito más apagadas porque no vivimos cosas tan grandes. Vamos a la oficina y poco más. Entonces, pues bueno, es una forma como de vivir emociones, una explosión en un fin de semana y luego volvemos a nuestra vida normal, habiendo participado de una historia colectiva que realmente se ha hecho mucho más grande precisamente porque hemos podido sentir en confianza en nuestro grupo. Bueno, vamos a otra pregunta así un poquito candente. En este caso, como ya comenté en la precharla, hay cierta controversia sobre si el Blitz existe, si no. En el Twitter, gente que cree que quizás el Blitz es una especie de gente elitista que mira un poco por encima del hombro a los que no llegan a meterse tan a fondo en el personaje o disfrutan con menos. No sé, ¿qué pensáis al respecto? Empezando por Albert. Existe, es evidente que existe. Otra cosa es que alguien no lo haya experimentado, pues mejor barra o peor, lo que quiera para esa persona, pero existir existe. Y luego lo del elitismo, no elitismo, pues esto es, tú decides en qué te atrae, qué te divierte, qué te fomenta, y hay gente que disfruta y tiene mucho bleed viendo un partido de fútbol y viendo cómo la selección española gana la Eurocopa y en realidad pues pasa lo mismo que con el rol en vivo, es mentira. O sea, ni yo por haber derrotado a nadie en el rol en vivo me he convertido en el emperador de ningún universo, ni ellos porque la selección haya ganado el partido van a cobrar más o menos al día siguiente en la oficina. Con el único matiz, a lo mejor si queréis, que yo en el rol en vivo, si me he llegado a convertir en el emperador del universo, pues puedo atribuir a que han sido una serie de méritos míos que he estado jugando estratégicamente y que me lo he ganado, entre comillas, ¿no? Mientras que el que ha estado viendo el partido de fútbol, pues no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, pero la gente vive esa emoción, la siente, si eso le provoca una alegría en su vida, pues yo tampoco veo negativo el decirle, no, pero tío, piensa que esto te tendría que dar igual, o sea, estate enfurruñado porque que el Barça haya ganado la Copa no significa nada. Y viceversa, y luego pues habrá quien cuando pierda la copa pues se sentirá mal. Si esto eres capaz de vivirlo y que enriquezca tu vida, bien. Si no eres capaz de gestionarlo y te metes en problemas y te metes en una pelea de bar por el penalti, pues mal, evidentemente, no hay mucho más que decir. Y por lo demás, pues tan elitista me parece quien juega rol como quien juega ajedrez. Si juegas ajedrez, pues no tendrás bleed, pues me parece fantástico. Sí, o sea, Lo pregunto porque cuando surgió el tema en Twitter y lo empezaron a nombrar mucho, parecía que había una parte de la comunidad rolera que
que decía que guau, el Blitz mola, es lo que se está viendo en las partidas que se emiten y tal. Y luego había otros que como, pues yo qué sé, pues eran más de jugar aventuras más mazmorreras o partidas en las que quizás no se implicaban tanto emocionalmente en la partida, ¿no? Y veían como que les hacían de menos o algo así, al no estar en esa onda, por así decir. Pero bueno, ya sabemos cómo es Twitter, ¿no? Un nido de víboras y ahí cada día surge una nueva polémica que no tiene por qué ser verdad. A ver, el Dungeoneo no es mi taza de Batman, ¿no? O sea, yo jugaré otro tipo de rol, pero me parece fantástico quien lo juega, como te digo, me parece fantástico quien se va a hacer, yo qué sé, correr 50 kilómetros por la montaña. A mí yo no lo entiendo, pero si tú disfrutas con eso y probando a ver si estas bambas son más esponjosas o menos esponjosas y a cuántas pulsaciones vas y cuántos batidos de proteínas te comes, pues oye, fantástico, o sea, genial, pero bueno, no es lo mío, pero eso no lo hacen ni de más ni de menos. El problema quizás es el interpretar el mundo cortado bajo el patrón de uno mismo, ¿no? Tú eres una persona del mundo y luego hay muchísimas otras personas, cada una tiene su escala de valores y tu patrón no tiene que ser el patrón por el que se mida el resto de la humanidad. Vicky, Irene, ¿algo que decir al respecto? Pues, a ver, ¿el Blitz existe? Sí. ¿Lo va a sentir todo jugador de rol? No. Si no lo sientes es que no juegas verdadero rol. No, evidentemente. ¿Hay tipos de rol que son más propicios para causar Blitz que otros? Claro que sí. Y por ejemplo, la mesa es menos propicia que el rol en vivo. ¿Por qué? Porque en el rol en vivo empezamos porque te vistes como tu personaje, hablas como tu personaje. En algunos comes en personaje. En la mesa, pues hay gente que se disfraza para una partida de mesa. ¿Eso puede ayudar a meterte más en la partida? Claro. Luego hay tipos de vivos, esto lo hablamos en la precharla, hay tipos de vivos que, o sea, cualquier cosa que te sirva de anclaje con la realidad y te saque de la partida, te va a evitar lo que Albert ha llamado el bleed durante la partida, que ese es o el vivir la partida, el bleed positivo, por decirlo de una manera, y si no hay bleed positivo es muy difícil que haya bleed negativo también, es decir, si tú no te metes, pues luego no te vas a meter después, normalmente, ¿vale? O sea, las generalizaciones son malísimas. Entonces, en la mesa, cosas que te hacen anclarte, cuando tienes que tirar unos dados, ejemplo, los sistemas de juego que son mucho más interpretativos y menos de dados, van a ocasionar con más facilidad bleed que los otros. ¿Es porque es mejor rol? No, es porque es distinto, es que es distinto. En las partidas de rol en vivo que son por objetivos, no por orientaciones, o sea, no es lo mismo, es que a veces se confunde el objetivo con el motor de tu personaje, ¿vale? O sea, a lo mejor mi personaje tiene el motor de ser coronada la reina del baile, pero no es un objetivo como tal, no es un objetivo que tengo que... ¡clac! Vale, primero tengo que conseguir la corona, conseguida. Ahora tengo que conseguir un cura que me la santifique, conseguir. Eso sería el rol por objetivos que yo digo. Lo otro es un motor que va moviendo mi personaje y que a lo mejor luego acabo haciendo cualquier otra cosa. Ahí la distinción yo creo que es ¿cuándo sé que es un objetivo? Si tengo que estar haciendo check, si me voy a sentir como muy frustrada si no lo consigo, o sea, no sé, creo que me explico. Entonces, un vivo por objetivos de los de check, cada vez que estás consiguiendo un objetivo, vuelves un poquito yo volvería a Irene y decir, bien, ya he conseguido otro rol y punto. ¿Es peor ese rol en vivo? No, es diferente, te puede gustar más o te puede gustar menos. A mí me encantan las nordicadas, las nordicadas, que son las nordicadas. Normalmente son roles que no tienen nada de objetivos, que no hay ninguna dinámica que no sea diagenética, es decir, que no hay ninguna dinámica que vaya a ser piedra, papel o tijera o cualquier cosa de estas, que hay roles en vivo que lo siguen teniendo. ¿Son malos esos roles en vivo? No, son diferentes. Pero claro, si yo tengo que hacer un piedra, papel o tijera en mitad de un vivo, ya a mí me va a sacar de personaje. Entonces me van a ser puntos de anclaje. Entonces, ¿existe el bleed? Sí. ¿Lo vamos a vivir todos? No. O sea, y no pasa nada. ¿Es mejor un vivo que un rol que tenga bleed? No. Es diferente. Y hay gente que tiene un bleed que te cagas en una partida de mesa. Y hay gente que tiene un bleed que te cagas en una partida de 2 horas y luego se va a un time lapse, que es una semana en personaje, y no tiene bleed. Y es que no...
Lo de clasificar y esto es que es rol de verdad, sí y tal. A mí eso siempre me ha... O sea, no, una cosa... O sea, está bien que haya diferentes tipos, porque a cada uno le gusta una cosa, ¿no? Digo yo. Y el Blitz no hace mejor. Eso está claro. Ni peor. Distinto. A ver, tenemos que tener en cuenta que el Blitz no es algo propio del rol, es algo propio de la persona que experimenta el Blitz, ¿vale? Hay roles que hacen que la gente, alguna, tenga Blitz y otra gente no. Es algo tuyo, de que tú has conectado, tú te has mojado de esas emociones y no has sabido quitártelas cuando ha acabado la partida. Distingámoslo del Blitz cuando estamos jugando, que eso es simplemente estar en personaje y vivir como el personaje. El problema es cuando nos lo sacamos fuera, ¿vale? En principio, ¿el Blitz existe? Es como vuestras meigas. Existen, aunque no todo el mundo las haya visto, ¿vale? Claro, a ver las ailas, pues el Blitz es lo mismo. Yo os lo digo desde el punto de vista de una persona que experimentó el Blitz, ya os dije, una vez y en una campaña. Pero yo en general, aunque lloro cuando tengo que llorar y me río cuando me tengo que reír y sufro cuando tengo que sufrir, cuando acaba la partida yo rápidamente me limpio y no me llevo nada a casa. Es mi forma de ser, también os digo. Bueno, hay gente que puede hacer esto, hay gente que no. Y no tiene que ver con la intensidad con la que yo haya jugado, es simplemente la forma que tengo yo después de manejar estas emociones y sacarlas de mí porque no son mías. Por eso os digo que tampoco tengo conflictos fuera del rol con la gente que me haya estado traicionando, porque es que no es real. Y no se me va de la cabeza cuando acabo la partida de que todo eso que hemos vivido no ha sido real, ¿no? De ahí, pues que no haga amistades y cosas así. Pero sí que le he observado. Por otro lado, una cosa que me molesta mucho en el entorno rolero es el desdén con el que se tratan, pero en ambos grupos. Es decir, el rol en vivo es un abanico tan grande que entra desde una gincana más o menos teatralizada hasta el rol más nórdico. Y es curioso cómo los gincaneros que yo llamo tienen un desdén como que se sienten superiores por los nórdicos porque ellos no sufren, porque ellos no tienen bleed, pero por su parte también algunos nórdicos sienten este mismo desdén de superioridad por los gincaneros porque no son capaces de interpretar y de sentir un personaje. Y me parece muy feo, porque en realidad es el mismo ocio. Todos somos jugones, todos jugamos a rol en vivo. Y es tan válido el rol en vivo gincanero como el rol en vivo de nórdico, que te gustará más uno u otro. Yo he jugado roles en vivo gincaneros y me lo he pasado genial. Y he jugado nórdicos y me lo he pasado genial. Y no creo que tengamos que despreciar a nadie. ¿En un gincanero es más difícil sentir bleed? Pues depende, yo he conocido a gente que en los gincaneros también han sufrido bleed. Porque su personaje molaba, porque han hecho cosas muy guays, porque han tenido compañeros geniales y un par de mazmorras que ¡wow! Me encantaría volver a esa mazmorra. Y se van a su casa sintiendo toda esa emoción que ha sentido su personaje. Y era un vivo gincanero. Es que no tiene que ver, porque el bleed no tiene que ver con la partida. Tiene que ver contigo, con cómo has impactado con ese personaje y con cómo has llevado después esas emociones fuera de la partida contigo. Entonces, ¿se puede tener bleed en mesa? Sí. ¿Se puede tener bleed en vivo? Sí. ¿Se puede hacer una gincana teatralizada y tener bleed? También. Irene, ¿querías decir algo? Sí, porque a lo mejor, hay gente aquí que no conoce el nórdico y quiero quitar un mito que a mí, por ejemplo, al principio lo tenía. Los vivos pueden ser nórdicos y no ser de sufrir. Hay vivos nórdicos de humor. Y yo he jugado alguno, ¿vale? Las temáticas no suelen ser esas y es menos habitual encontrarlos, pero hay vivos nórdicos de humor, ¿vale? O sea, simplemente era ese apunte porque parece que el nórdico es el que sufre. No, te lo puedes pasar, o sea, puedes reírte, te lo puedes pasar bien pasándotelo bien también en un nórdico, ¿vale? Es más si es puramente interpretativo o no, con la distinción de más nórdico, menos nórdico, pero eso sería otro tema y otro debate en las clasificaciones que yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Pero solo es puntualización. Sí, pero también puede haber una gincama de terror, ¿no? El pasaje del terror, por ejemplo, no dejaría de ser una especie de gincama, ni siquiera gincama, ¿no? Porque vas, pero le podrías poner un poco de gincama y sería terror, sería pasarlo mal haciendo una gincama. Yo reconozco que roles gincana, jugué un rol en vivo de vampiro de 500 personas en la ciudad de Santiago de Compostela. Y claro, supuestamente te daban un personaje con trama y tal. ¿Qué pasa? Que al final era el mismo personaje para todo el mundo. O sea, digamos que había cada grupo, tenía 5 roles igual, con un objetivo o 2, y era el mismo para el resto de grupos, realmente, eran los mismos papeles.
Y luego encima tenías que ir por la ciudad de Santiago buscando simbolitos raros en algunas iglesias o en la catedral para resolver como una especie de acertijo o puzzle. Yo me acabé aburriendo terriblemente, pero lo que me gustaba precisamente era el ambiente de jugar de noche, de madrugada, por toda la ciudad de Santiago, con un montón de gente atrezada e interpretando realmente, aunque después ya nos perdiésemos en el tema de descubrir las pistas y todo eso, que al final pasábamos absolutamente de eso. Lo divertido fue interaccionar disfrazados y roleando. A nosotros nos hicieron uno parecido, no diré ni dónde ni cuándo, pero bueno, ni siquiera nos daban personaje, nos metían en familias, ¿no? Vosotros sois Sí. los Harkonnen, vosotros sois los Stark, vosotros sois los no sé qué, y ni siquiera teníamos el personaje, teníamos la macrofamilia, y iban haciendo como escenas, y a mí me recordó como a un pesebre viviente. Y era muy chulo porque tú ibas paseando por el pesebre viviente, digamos, y te ibas encontrando a los penejotas que hacían la escena protagonista, pero fue muy divertido, porque nosotros estábamos allí hablando y teorizando, y ¿te has fijado que ella no ha bebido? Sí, eso yo creo que está embarazada, eso es lo más probable. Y creo que el padre va a ser el segurata. ¿Tú crees? Sí, ya lo verás cuando... Y vamos viendo una obra de teatro un poco. No era la pretensión de lo que querían hacer, pero era lo que salió. Y ni tan mal, o sea, estuvo bien. Hay experiencias de todo tipo en esto del rol en vivo. Unas más buenas, otras no tanto, pero bueno, es lo que hay. Y así, para ir concluyendo un poquito con esta maravillosa charla, contadme qué herramientas o qué sabéis vosotros para gestionar el Blitz, cómo evitarlo. Albert, nuevamente. Ya sé que me toca a mí romper el hielo. Vale, yo voy a volver a lo primero que he dicho, que no hay un consejo absoluto y que cada persona puede requerir una herramienta o justamente la herramienta contraria, ¿no? Una persona puede requerir evitar una situación y otra persona puede requerir exponerse a esa situación y esto es muy complejo, ¿no? Lo que sí que querría yo es proponer alguna herramienta o alguna estrategia que yo creo que son más contraintuitivas o que están más en contra de lo que normalmente se aconseja y que creo que por eso pueden tener interés en saber que están ahí y en tenerlas en tu caja de herramientas para utilizar cuando necesites, ¿no? Y una es, me parece contraproducente a veces, como digo, no siempre, pero contraproducente negar la importancia de los sentimientos que has tenido por el hecho de que era un juego, ¿no? Esto en medicina, a mí yo recuerdo que nos explicaban ¿cuál creéis vosotros que es la respuesta más común a una persona que te dice que lo está pasando fatal y que la verdad es que no le ve sentido a la vida y que realmente está pensando en hacer una tontería? ¿Cuál creéis que es la respuesta habitual que se le da a esta persona? Amigos, médicos, el director de instituto, ¿cuál creéis? Lo pregunto, de verdad. No, tranquilo, no pasa nada, no es para tanto. Error. No digas tonterías. La respuesta habitual es no digas tonterías. Eso es una puta mierda si te lo paras a pensar, porque claro, esa persona te está pidiendo ayuda y tú le acabas de quitar todo, o sea, le has desautorizado completamente, lo que te pasa no tiene importancia, no me lo cuentes, o sea, has cerrado todas las puertas posibles, desde negando la importancia de lo que le pasa hasta que pueda acudir a ti con eso, con el no digas tonterías, ¿no? Entonces, a veces tendemos a... hemos acabado la partida, ¿no? Yo odio a Irene por lo que es... Tengo un cabreo con ella real y absoluto, pero ahora vamos a fingir, porque ahora sí que estamos fingiendo, ¿no? Que no. No pasa... Hostia, qué guay ha sido, qué intenso, sí. Pero yo me quedo con el hija puta, ¿no? Como la... ¿Vale? Entonces, yo creo que sí que es positivo, que a veces esta búsqueda de no, ahora vamos a cerrar todo esto que hemos dicho, ahora vamos a darnos todo un abrazo y aquí no ha pasado nada y todo eso desaparece mágicamente, eso no tiene por qué desaparecer mágicamente. Yo creo que es importante hablarlo y comunicarlo. Y saliendo del personaje, porque eso sí que es importante hacerlo, pero yo creo que sí es positivo, incluso con Irene, que es con la persona con la que me he cabreado, hacer de abogado de mí. No quiero eternizar la discusión del rol en vivo, pero sí hacer de abogado de mi personaje y hacerle explicar por qué mi personaje quería hacer eso, por qué lo he intentado hacer de esta manera, por qué tal, y que ella me haga también de abogada de nuestro personaje. Y aunque no acabemos, su personaje no acabe haciendo las paces con el mío,
pero a lo mejor el abogado de mi personaje y el abogado del suyo, que somos nosotros dos, sí que vamos a conseguir reentender lo que estaba pasando. Y otra de las cosas que esta no se niega, pero creo que también es muy importante, es el hacer introspección, hacer interiorización, intentar analizar, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Estoy enfadado, ¿pero por qué? ¿Porque me ha ganado y yo pensaba que no me podía ganar? ¿Porque me ha hecho no sé qué? Y entonces tú, y esto puedes tardar varios días y esto vale para el rol y vale para la vida, ¿no? Pero al final te acabas dando cuenta y dices, hostia, no, lo que me ha cabreado no es que me has engañado, sino que me has hecho esto que anteayer tú me dijiste que esto no se podía hacer. O sea, lo mismo que me habías dicho que no se podía, justo me lo has hecho ahora y eso es lo que me ha cabreado, ¿no? O a veces darte cuenta de no estoy cabreado con el personaje, estoy realmente cabreado con Irene, porque tú has hecho una interpretación de un samurái que yo, bajo la manera que entiendo en que se comportan los samuráis, así un samurái nunca hubiera actuado. O sea, noto que has hecho como trampas en el juego, ¿no? Y si yo me lo guardo, a lo mejor a corto plazo pues no tengo esa discusión y yo voy poniendo a parir a Irene en las redes sociales o con mis amigos o tal, o yo no quiero jugar más con esa chica porque no coincidimos, no me gusta su estilo de juego, no sé cuánto está. Y en cambio, si yo esto lo expreso y digo, mira, es que esta cosa que has hecho no pasa nada, era un juego, ya no entiendo y tal, pero oye, yo creo que un samurái del clan León no podía haber hecho esto, porque es que tal, y a lo mejor Irene me dice, pues tienes razón, es que no sé mucho de los 5 anillos y yo los veo más así, o me dice, no, pero es que tú lo que no sabes es que mi personaje era un escorpión disfrazado del león, o sale cualquier, estoy hipotetizando, pero podemos llegar a entendernos y a romper esa barrera de negatividad. Con lo cual, para mí, la comunicación fundamental. Yo tengo una amiga que su padre desgraciadamente falleció de un cáncer y que en la familia decidieron ocultar la enfermedad que estaba teniendo el padre. Entonces se produjo una situación que a mí me ha marcado mucho. Ella sabía que su padre se estaba muriendo porque veía que iba cada vez a peor. El hombre sabía que se estaba muriendo porque no era tonto, ya veía también que cada vez iba peor, pero como toda la familia habían decidido invisibilizar la enfermedad, no hablar de ello, decir que no pasaba nada, que todo se iba a poner bien, para mitigar ese dolor, para evitar ese dolor, esta chica me comenta, dice, yo hay muchas cosas que me hubiera querido poder comentar con mi padre, decir con mi padre, y que siento que no he podido hablar porque me las han robado, porque ni él podía decir lo que ya de verdad sabía, ni yo podía decir lo que de verdad sabía, y teníamos que estar todos montando un teatrillo que nos ha robado esa posibilidad de comunicarnos, ¿no? Y salvando las instancias, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo creo que es importante el hacer un esfuerzo de comunicación que aunque pueda ser un poco dura y aunque en el momento pueda ser un tanto heavy el decir, pues no me ha gustado cómo has hecho esto, no me ha gustado tal, pues puede hacernos crecer, puede hacernos mejorar y errores que cometíamos cuando jugábamos a rol, corregirlos o darnos cuenta de que lo que estábamos equivocados éramos nosotros o que todo el mundo estaba equivocado, pero mira, pues ha sido un accidente y no pasa nada. Ya lo que lo he hablado, me lo he sacado de encima y ya puedo volver a comenzar una relación de cero, ¿no? Y ya está, no de mi relata. Irene. A ver, yo aquí voy a distinguir, que también lo ha hecho Albert, entre para quitarme el bleed con otros o quitarme el bleed conmigo misma. ¿Vale? Para quitarme el bleed con otros hubo una técnica que a mí me encantó, que fue en Blue Flame, que fue una pelea de cojines con aquellos que nos habían tocado las narices durante la partida. Claro, yo vengo del teatro físico, para mí eso es como, me quito físicamente un poco esa rabia, ¿no? Y luego lo combinaron con, después de esa parte, cuando ya estabas además agotado físicamente, que es como que tienes las defensas más bajas, podías hablar hicieron 2 o 3 rondas, con aquellos que más te habían fastidiado un poco de... hablábamos en tercera persona, que a lo mejor es un poco como lo de los abogados, de, pues es que mi personaje se ha sentido dolido por tu personaje porque lo has dejado todo tirado aquí. Y entonces el otro decía, ya, pero es que mi personaje en realidad no aguantaba el tuyo. Y es un poco como lo de los abogados, la verdad, ahora que lo estoy diciendo y lo asocio. Y a mí esas 2 técnicas combinadas me parecieron estupendas. El bleed con uno mismo, pues distinguiría 3 cosas. Antes de partida, justo después de... O sea, no, 4. Antes de partida, durante partida, justo después de partida y más tarde si me doy cuenta que tengo bleed. Antes de partida, leerse muy bien el documento de diseño y preguntarse, ¿hay algo aquí que me vaya a tocar en plan chungo psicológicamente? Si lo hay, lo hablo con la organización o no juego la partida, porque el rol no es terapia. Entonces, yo en el rol puedo pasarlo mal, pero no con cosas que realmente yo tengo un trauma con ellas, porque para eso están los psicólogos y los psiquiatras, para tratar los traumas, y no una partida donde la gente va a divertirse y no tienen esos conocimientos y no es el lugar. Durante la partida, si estás notando que una emoción te supera y demás, yo lo que hago es
me aparto para no fastidiarle la experiencia a nadie, pero me aparto cuando puedo y me salgo del personaje. Y a veces para salirme del personaje incluso me tengo que quitar algo del vestuario, ¿vale? Y ponerme algo que sea muy mío. Yo suelo llevar un pañuelo, algo que sea muy mío, por si acaso, como aferrarme, ¿vale? Si la partida creo que puede ser muy chunga. Justo después de partida hay algunas técnicas, que es escribir una carta a tu personaje en tercera persona, por ejemplo, que así ya te está saliendo de él. Y ya después, si estás notando bleed después, pues no negarlo, porque negarlo lo único que estás haciendo es tensionarlo y se te va a quedar más enquistado. Tratar de preguntarte por qué lo estás sintiendo y preguntarte honestamente qué necesito. ¿Necesito llorar? ¿Necesito pegar 4 berridos? ¿Necesito hablar con fulanita con la que jugué y que sabe de qué va el rollo y decirle, oye, mira, tengo bleed, necesito hablar contigo de una cosa de mi personaje porque me estoy sintiendo yo mal? No que tenga problema con esa persona. Normalmente suele ser mejor con alguien que haya vivido la partida pero que no hayas tenido mucha interacción con ella, para que no se mezclen cosas. O ya, si la cosa fuera una persona que se queda realmente enganchada, que a lo mejor ha habido algún caso, pues oye, pues a lo mejor ya incluso terapia y esas cosas, que muy bien para muchas cosas. Entonces yo distinguiría esas 4. Vicky. Sí, básicamente es lo que ellos han dicho. Lo importante es no quedarte enganchado al sentimiento y quedarte callado, ¿no? Es lo peor que puedes hacer, pero en un rol y en la vida real, quiero decir, si tienes un conflicto con alguien, lo mejor es enfrentarte a esa persona, intentar resolverlo y ya está, quedártelo dentro. Lo único que va a hacer es enquistarlo para ti y hacer daño también a la otra persona de rebote. Yo en general, ya os digo que yo Blitz no suelo llevarme, pero porque yo trabajo conmigo, como dice Irene, antes del vivo me leo bien mi personaje y veo por dónde lo quiero llevar, qué cosas encajan conmigo y qué cosas son diferentes a mí. Y las que encajan conmigo sé que son las que me pueden llevar al Blitz, con lo cual las elaboro un poco para que me encajen como un zapato que no es nuevo, sino que es un zapato que ya he usado y no me hace daño, por así decirlo. Y marco mis límites, pero me los marco yo a mí misma. De la misma manera que se lo marcamos a los demás, en plan de hasta aquí, porque esto, pues, yo qué sé, por ejemplo, pues no me tiréis del brazo porque me han operado y me va a hacer daño. Bueno, pues yo también me pongo límites a mí misma de hasta dónde quiero experimentar las cosas. Y en el momento en que una situación se pone un poco fastidiada, yo, pues esa escena, de alguna forma la acabo bien, pero la acabo y me salgo de esa escena porque a lo mejor me hace daño, ¿no? No es algo que me haya ocurrido porque en principio no tengo demasiados gatillos y no he ido tampoco a vivos que pudieran pulsar esos gatillos, con lo cual es una forma también de protegerte a ti mismo. Luego también algo que, por ejemplo, debe de ser Grotowski, como dice Irene, es que yo cuando acabo el vivo hago un gesto muy mío que ella conoce, que es que yo sacudo la cabeza y ya está, ya soy yo. Es decir, el personaje se me ha ido por las puntas del pelo, ya no está conmigo, ahora ya soy yo. Y a veces incluso si en algún vivo llevo algún recogido o algo, me suelto el pelo para volver a tener el peinado que siempre llevo y vuelvo a ser yo misma. Y me comporto como yo misma. Otra cosa que hago también siempre es hablar con la gente. Sobre todo cuando he tenido que ser alguien traicionero, villano, alguien incómodo, intento hablar con la gente a cuyos personajes he puteado para que ellos entiendan que no era yo, que era el personaje. Por ejemplo, esto fue muy importante en el cuento de la criada. El que yo pudiera hablar con las jugadoras y les preguntara ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis sentido bien? Que me conocieran a mí fuera del personaje, que no vieran otra vez a la tía sádica, sino a Victoria, que está jugando con ellas, que es una chica maja, que se preocupa por ellas. Pues eso también, por ejemplo, rompió muchas barreras con jugadoras que a lo mejor se podrían haber llevado de mí una impresión que no era la correcta y se podrían haber llevado incluso el blitz simplemente porque la tía sigue ahí y no han descubierto a quién está detrás de la tía, que soy yo. Hola, era una interpretación, no tiene nada que ver, no te odio, al contrario, te traigo una bebida si quieres, estás bien, te conforto. Y de esa forma también rompes un poco ese ciclo de tristeza, de nostalgia, porque estás cambiando también la emoción del momento. Y entonces ya no te quedas tan enganchada, es decir, no te quedas solo en una esquina rumiando ese sentimiento, sino que llega alguien y te dirige a un sentimiento más positivo. Pues eso, por ejemplo, a los demás a veces les ayuda mucho. Pero ya os digo que tampoco es que necesite muchas técnicas porque es que yo con sacudir la cabeza ya me vale. Irene, ¿qué querías comentar? Una cosa que a mí, por ejemplo, me ayuda si pienso que el personaje va a ser difícil, y yo lo digo también, es que caracterizarme mucho. Porque así no me estoy viendo a mí misma, o sea, pero mucho es, yo últimamente ya juego al rol con peluca y con, o sea, me encanta caracterizar, además es que me gusta, ¿vale? O sea, no lo hago pensando, ay, me voy a caracterizar, pero sí que he notado que tengo como más resistencia, es como la armadura puesta.
oye, no sé, entonces soy menos yo, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando te quitas todo ese atrezo, no te has visto a ti misma. Y luego eso, sobre todo, verbalizar lo que te... O sea, es que cuando llamas a las cosas por su nombre, pierden su potencia. O sea, las cosas malas me refiero, ¿no? De tía, incluso las buenas. A mí en una partida me enamoré de una jugadora porque estaba cantando y cantó tan maravillosamente que yo en ese momento, afortunadamente, pues después le puedo decir, tía, es que me he enamorado de ti en ese segundo y se me pasó. Porque ya lo verbalicé, ya está. Y no me llevé un crash ahí raro. Es una muy buena amiga mía. O sea. Sí, esto me recuerda, por ejemplo, que cuando yo me vine a Madrid, en mis primeros trabajos, pues fueron trabajos que a mí no me gustaban, no tenían nada que ver con lo que yo quería hacer, que era escribir y hacer cine. O sea, ningún trabajo iba a encajar. Y en principio, como yo tenía experiencia de trato al cliente, pues me metí como teleoperadora, pero yo soy introvertida y los introvertidos el teléfono lo llevamos fatal. Y encima, pues por mi voz y mi forma de ser, me metieron en reclamaciones. Con lo cual, cada llamada conllevaba insultos. Insultos porque mis compañeros no lo habían arreglado antes, insultos porque la empresa lo había hecho mal. La persona introvertida, súper jovencita, porque tenía 23 añitos, prácticamente mi primer trabajo fuera del ámbito familiar y bueno, pues era una mierda de trabajo. Entonces yo descubrí que si yo cuando me presentaba, en vez de decir, hola, soy Victoria, ¿en qué puedo ayudarte? Mi primer nombre es Ana, decía, hola, soy Ana, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo Ana no lo uso para nada, ni siquiera lo escribo en mis perfiles. Era como si hablaran a otra persona y los insultos eran para esa tal Ana, que no era yo. Y entonces yo no me contaminaba, resolvía los problemas de mis clientes y me iba a casa y podía dormir, cuando mis compañeros, sin embargo, se pillaban unas depresiones tremendas. ¿Por qué? Porque no iba conmigo. Estaban insultando a Ana. Victoria se lo iba a arreglar. Pero Ana, pues era una señora que no tenía nada que ver conmigo. Y de esa forma, pues no me estresé tanto, no caí en depresión y bueno, pues estuve aguantando unos meses hasta que conseguí un trabajo mejor. Si no, a lo mejor a los 15 días yo me habría ido con una depresión de caballo. Sí, esto está estudiado. Está estudiado que la gente, cuando se pone una máscara, o cuando no los del Ku Klux Klan se encapuchaban, o incluso cuando en un partido de fútbol te pintas con los colores la cara, te despersonalizas, te unes al grupo, eres menos tú, eres más del grupo y puedes tener una actitud más violenta o puedes hacer muchas cosas porque eso nos ponemos una máscara. A mí me ha gustado mucho la anécdota que ha explicado Vicky de que les va a buscar una bebida y tal. Me ha recordado una escena, yo no la viví, no era la partida en que estuviera yo jugando, pero que me la comenté un amigo de una partida de rol de mesa que se estaba poniendo muy tensa, estaban llegando a unos extremos de tensión brutales y en el momento de más tensión, la jugadora con la que se estaba discutiendo ese colega le dijo, ¿quieres una patata? Y él dijo, ah, sí, gracias. Y se comió una patata, ¿no? Y eso rompió totalmente la tensión del momento. No sé hasta qué punto esa jugadora lo hizo consciente de que era necesario hacer esta rotura, ni qué hubiera pasado si no se hubiera producido, pero este amigo me comentaba que realmente estaba llegando a un punto en el cual la cosa podía haber escalado muchísimo, ¿no? A afectarle de una forma personal, a hacerle pasar un mal rato, no a haber tenido una enemistad con esta persona, ¿no? Pero sí a sentarle mal y que el ¿quieres una patata? Rompió totalmente ese momento, ¿no? Entonces, para los que juguéis en mesa, que sepáis que os quedéis esa idea, que si alguna vez la cosa se está descontrolando, podéis salir del personaje y decir, ¿qué es una patata? Y ya está. Pues desde luego, yo creo que habría que compartir más patatas en partidas y menos de otras cosas. Cuéntanos, Irene. También una cosa, vale, en mesa o tal, bien, pero en vivo, si yo estoy teniendo una discusión que te cagas, por ejemplo, con Victoria, y estamos a punto de tirarnos de los pelos y demás, y de repente Vicky me dice, te traigo un vaso de agua, me joroba la inmersión. Y entonces la voy a odiar a Vicky porque ha sido Vicky la que me ha sacado de ahí. Por eso también hay ciertos gestos que vienen muy bien. Por ejemplo, en el cuento La criada se usó muchísimo porque, claro, la gente estaba ahí disfrutando, sufriendo como perras. O sea, pero fatal, y que son cosas no muy intrusivas, ¿no? Por ejemplo, está el símbolo este típico de te hacen así, que es como estás, pero no te estás, o sea, te está sacando un poquito. Entonces tú ya, pues haces así, o haces así, o haces así. Y si haces así, entonces sí que es en plan de voy y qué necesitas y te saco de partida completamente, ¿no? Pero claro, si no, o sea, lo que has dicho dentro de partida de mesa, genial. Depende también del tipo de partida, porque bueno, si es una partida de mesa hiperinterpretativa y que la gente se conoce y que lo que vas es a eso, a realmente vivirlo a tope, pues a lo mejor te fastidia.
Pero si no, también hay métodos no intrusivos que se pueden explicar al principio y ya pues se utilizan, o normalmente no hace falta utilizarlos, pero están ahí, pues para no utilizarlos, pues genial. Pero si hace falta utilizarlos, pues viene muy bien. Sí, no, era una rotura total del ambiente y buscada y entendida. O sea, no, ¿cómo se puede pasar en una partida de terror que haces un chiste o que te vayas al baño, ¿no? Y como dice Irene, hay una variedad inmensa de diferentes procederes que podemos hacer más o menos intrusivos y que no siempre funcionan. Esto hay que tenerlo muy claro. A veces tú vas con la seguridad de que hay unas herramientas de seguridad como una tarjeta X, pero la persona que podía utilizar la tarjeta X no se queda bloqueada y no la utiliza, o es que aunque la utilizara ya está, porque ya el tema ya ha salido, ya la cosa o incluso el tema no ha siquiera salido, pero se ha tocado un tema que a esa persona le ha abocado otro y es muy complicado todo esto. Y tú estás haciendo una labor de leer la mesa. Yo he tenido en mesa en varias ocasiones de tener a personas llorando físicamente y realmente y saber que no querían que cortara la partida, que lo estaban disfrutando, esa sensación. Y viceversa, puede pasarte que haya veces que hay gente que no lo esté pasando, pero que lo esté pasando muy mal y tú no seas capaz de leer la mesa, ¿no? Entonces todo esto es una gran caja de herramientas con que tienes que ir con cuidado y ser consciente de que de tanto en cuanto meterás la pata. Pero como meterás la pata cuando quedas con unos amigos y ostras, tal, Vicky, ¿cómo estás? Y tu novio que hace tiempo que no lo veo, hemos roto. Ah, vale, pues hace calor, en Madrid, que sí. Pues bueno, pues que la vida va de eso también. Sí. Lo de los gestos de estar ok y todo eso, yo también lo tuve en algún vivo. Y lo del semáforo, donde tenías que decir verde, rojo, amarillo, quizás a tu compañero de escena para que supiera que estabas bien con la escena, o rollos así. Son sacrificios que se hacen un poco para eso, controlar que todo vaya bien, pero que pueden quitarte un poco de inmersión, pero bueno, que creo que están bien, vamos. Te quitan inmersión, pero gracias a ellos puedes a lo mejor jugar partidas más intensas. Me explico. Hay temas que no jugaría si no hubiera ningún tipo de técnica de seguridad. Si la hay, tú sabes, o sea, yo me puedo incluso zarandear con Vicky porque sé que si la estoy zarandeando y le estoy haciendo daño, en un momento dado me va a decir amarillo, en plan relaja, o incluso me va a decir rojo y se corta. Y si no, yo a lo mejor es que ni la toco. Entonces, te permite ir un poquito más allá. Y sí, seguridad 100% no la hay en nada en la vida. Hasta los medicamentos más seguros pueden tener efectos secundarios chungos en alguien en concreto. O sea, y las partidas de rol pues son parte de la vida. O sea, te puedes quedar tocado, claro, por muchos métodos de seguridad que haya. Sí. Y bueno, yo no tenía preparadas más preguntas, así que, y además ya se acercan las 12, bueno, ahora para ir concluyendo la charla, no sé si queréis aportar algo último, así que creáis que se haya quedado en el tintero, que pueda complementar las preguntas que os he hecho. Una anécdota más que queráis contar, quizás así. Yo lo único que se me ocurre decir es que me lo he pasado genial hablando con vosotras y que estoy encantadísimo de que me hayáis invitado aquí y de la cantidad de información y de consejos útiles que he ido tomando nota de lo que habéis dicho. Ha sido una experiencia apasionante. Yo que ya digo, primero que tengo el problema de que no toco ya mucho el rol en vivo, segundo de que no tengo, me pasa como a mí, que no tengo muchos triggers y no tengo mucho de esto y es una problemática que no me afecta, y cuando a ti las cosas no te afectan es como muy difícil entender que a otras personas sí, ponerte en su piel y ver cómo gestionar esto. Pero es que, claro, al final, sobre todo si adquieres papeles de dirección de juego, adquieres papeles de organización del rol en vivo y tal, tienes que contar que el rol en vivo no van a venir 50 personas como tú, sino 50 personas muy diferentes. Entonces, pues estoy encantadísimo de todo lo que he aprendido de esta charla y os lo agradezco muchísimo. Ya está, no quiero decir nada más. Irene. Pues yo voy a repetir lo de Albert, que he aprendido bastantes cosas. Muchas de estas cosas de Vicky menos, porque muchas de ellas ya es que ya las hemos hablado, nos conocemos mucho, quedamos mucho y hablamos mucho de rol porque es una de las cosas que nos une, ¿no? Pero de Albert también he aprendido mucho y vamos, y espero, no sé si ahora después hay una charla en la cual se habla así un poco más y espero también seguir aprendiendo.
que muchísimas gracias por haberme invitado, porque pues, ha sido una experiencia muy buena. Y luego de lo que ha dicho Albert al final, de si eres se puede tener Bleed también viendo escenas, o sea, algo que ves, incluso no estando en personaje. Yo lo que pasa, o sea, yo no, salvo 2 ocasiones, nunca ha trasvasado más allá de la partida, ¿no? He sufrido Bleed durante la partida, en un momento dado que la emoción se me haya ido. Durante la partida y así como necesito bajar, que esto es demasiado intenso, ¿no? Como cuando te has montado en una montaña rusa y de repente está haciendo algo que dices, ¡ah, mierda, esta no era para mí! Pero bueno, lo bueno es que en la partida sí que puedes bajar así un poquito. Y una de las veces que me pasó lo de esto es demasiado intenso, yo estaba como PNJ observadora en ese momento, es decir, no tenía que hacer nada, estaba simplemente ahí por si acaso los jugadores no tiraban un poquito por donde hacía falta que tiraran si querían llegar a cierto sitio. Y hicieron una escena tan así que, uff. O sea, yo luego tuve que irme a mi sala de descanso de PNJs para bajar eso porque estaba, vamos, como una magdalena. Puede pasar, yo te diría, incluso leyendo partidas de rol. A mí me ha pasado, yo, estrellas anónimas, que yo, lo que acabo de decir, ¿no? Voy muy de chulo, de que yo no tengo problemas, yo todo lo que me eches, échame más caña que lo aguanto todo. Y leyendo la aventura de estrellas anónimas dices, hostia, Dios mío, o sea, me está afectando solo leerla, imagínate jugarla o imagínate, ¿no? Entonces, sí, claro, te puede pillar. Esa la Claro. tengo yo ahí. Quería dirigirla algún día, pero nunca encuentro el tiempo. Juégala o dirígela, que merece mucho la pena. Hombre, ya que la tengo y la empecé a leer varias veces, pues digo yo que la terminaré de leer y así podré hacerla. Vicky, algo que comentar así ya a modo de despedida. Pues yo lo mismo que mis compañeros, que la verdad es que ha sido muy enriquecedor incluso para mí, porque no lo sabemos todo y escuchando a otras personas y otras experiencias, desde luego que se aprende muchísimo. Hay muchísimos puntos de vista además sobre este tema. Y que nada, que muchas gracias por haberme invitado y a los que nos estén escuchando o viendo, pues que no se corten a la hora de jugar un juego de rol en vivo. Que no se piensen que esto es solo para elitistas ni nada por el estilo, que lo intenten, que lo prueben. Porque en realidad es lo que os decía al principio, esto lo hemos jugado toda nuestra vida desde que éramos pequeños. Y empezamos a jugar a médicos o a películas o a lo que fuera. Entonces, volved a ser esos niños otra vez, volved a buscar una historia que os guste, una ambientación que os guste, no tiene por qué ser el cuento de la criada. Pero hay un montón de ambientaciones, desde El Señor de los Anillos a cosas costumbristas, hay de todo tipo. Buscad una temática que os guste y intentad jugarlo, porque de verdad que es que os va a gustar. Si os gusta el rol de mesa, el rol en vivo os va a gustar un montón y vosotros sois los que controláis la intensidad que queráis darle a vuestros personajes y a vuestra experiencia. Así que no os cortéis, jugad, que al final la vida va de esto. Hay que divertirse un poco. Coincido plenamente en ese punto. Pues nada, un placer haberos tenido aquí. Espero que no seáis de esos que entran, vienen aquí a la charla y luego ya no pasan nunca más por Galicia Rolera. No, cuando invitamos a alguien es para que se quede para siempre. Y si algún día queréis dirigir, jugar una partida de rol por aquí o un vivo online, no seré yo quien os ponga trabas a eso. Y nada, buenas noches a todos y todas y ahora va a empezar la postcharla. Dejaremos de emitir y quien quiera se puede quedar aquí a chacharear con nosotros hasta que el cuerpo aguante o... Bueno, la gente que trabaja al día siguiente pues seguramente no se quede mucho, pero bueno. Pues eso. Se ha finiquitado. Lisandrez corta.